tal estáis? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hola, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Jabo. Y antes de todo quiero deciros que feliz Navidad y que ya dentro de poco feliz año nuevo, porque esto lo subo bueno, lo estoy grabando el 29, pero seguramente lo suba antes de 2021. Pero bueno, de todas formas, feliz año nuevo y esas cositas. Y nada, hoy os traigo el vídeo tan esperado que muchos me pedís y es el de mi setup 2020. Así que dicho esto, os dejo con el vídeo. ¡Let's go! ¡Woo! Vale, pues ya vamos a entrar en mi habitación, pero como veis pone privado. Así que creo que esto se soluciona si le das a like y te suscribes. ¿Sí? ¿Ya lo has hecho? Venga, pues vamos a entrar. Pues bueno, al igual que el año pasado, quiero empezar por la silla. Una silla, la verdad es que es normal, no es gaming ni nada, pero es cómoda y me sirve, me sirve. Aunque este año le he incorporado una incorporación y es que le he metido esto. Que sí, este EPI es el que me come el culo todos los días que me siento aquí a estudiar o a hacer directo. Bueno, luego seguimos por aquí, que esto es nuevo, pero tampoco te creas que va a estar aquí durante mucho tiempo, ya que esto va a decir adiós cuando quite este mueble. Que por cierto, ahí tengo mi mochila del gimnasio y hay un cabecero para los viajes y tal. Y bueno, aquí tengo libros, ahí tengo chicles, ahí tengo un mueble que está roto. Aquí tengo un muñeco de mi perro que juega con él, la verdad, y yo si veo esto tendría miedo, pero a mi perro le encanta. Bueno, luego aquí tenéis una cosa que me compré hace poco, que es un letrero en donde pone suscríbete y be happy. Bueno, se puede cambiar todo, pero está bastante guapo, está bastante guapo. Y bueno, luego aquí también tengo un micro, porque yo, si no lo sabéis, canto. Aquí os dejo una prueba. Paradise. Luego aquí también tengo unos casquitos y un fidget spinner, creo que se llama esto, o un spinner o algo así. No sé, la verdad, no estamos en 2018, así que da igual. Pero bueno, vamos a pasar al setup, que os voy a dejar un poquito así, con las ganas, ya que vamos a ir poco a poco. Os lo he enseñado así un poquito en general, pero ahora vamos a ir poco a poco y vamos a empezar por la guitarra, que sí, también toco la guitarra. He salido artista, macho. Nah. ¿Tienes algún baile como Calle 13? Ya lo hiciste muchas otras veces. Lo que pasa es que no la voy a tocar nunca. Bueno, no sé, a lo mejor sí, algún día. Pero bueno, empezamos con las tizas, ya que yo aquí tenía una pizarra, pero ya no está, la quité. Luego con la macetita con sus flores, bastante nice y bastante buena, que le da un toque muy natural al setup. Luego seguimos con esos cascos que ya no utilizo porque me los cargué. Bueno, realmente van, pero esto está roto. Pero entonces ya no se utiliza, es un poquito molesto realmente, pero se puede utilizar. Luego seguimos con esta bola del mundo, que la utilizo para marcar sitios que me gustaría ir. Luego esas pelotas, que me gusta tocarlas, la verdad, nada, es broma. Las utilizo para, ya sabéis que yo juego al baloncesto, nada, en mi vida he jugado al baloncesto. Pero tengo esa canasta ahí para cuando me aburro. Y bueno, cuando eso me pongo a tirar. Luego seguimos con los videojuegos, que estos son los que tengo, la verdad, me sirven, joder. Voy a quemar ese meme, pero bueno, es que en verdad mi setup se podría resumir con eso, con ese meme, como me sirve. Luego tenemos este mando para la tele Philips, que es la misma del año pasado. No la voy a encender porque, no sé por qué, pero siempre que la enciendo sale Tele5. Y la verdad es que paso de escuchar a Jorge Javier ahí diciendo no sé quién de no sé cuánto. Y ¿cómo es posible que no me quiera? No mames, qué asco. Y bueno, luego tenemos aquí un USB de 8 GB para pasar los vídeos de la PS4 al ordenador. Y nada, luego tenemos aquí el mando LED y con su protector una Suba 11. Bueno, le llamo una Suba. Lo de 11 me lo he inventado, pero era para un chiste, ¿sabes? Nah, no creo que lo haya pillado nadie, lo siento, soy muy malo contando chistes. Bueno, luego tenemos aquí un humidificador que se lo regaló a mi madre. Lo que pasa es que yo creo que no le gustó y me dijo, bueno, te lo quedas tú y así estamos happy. Y la verdad es que ahora mismo se está cargando, si no, no llevaría cable. Pero es bastante bueno para mejorar la respiración y además da un toque chilling con la luz esta, que se puede cambiar también, de bastante colores. Bueno, luego tenemos aquí el móvil, que es el mismo que tenía el año pasado, un iPhone 7 Plus, bastante guapo y que llevo ya con él 3 años creo, o 2, no sé, no me acuerdo la verdad. Bueno, y luego la tele, que es la misma del año pasado, así que nada, de eso nada que decir. Sirve para conectar la PS4 y jugar.
Que por cierto, la PS4 también es la misma del año pasado, no la he cambiado, ni la voy a cambiar, ya que me ha dado muchas alegrías esta Play y no creo que la cambie. Además, la Play 5 no me la voy a comprar, me compraré un PC. Pero bueno, la Play 4 es de 1 TB y es la más moderna, bueno, aunque en verdad creo que tiene 4 años o así. Pero bueno, luego también aquí tengo más figuras, que este se llama Chico en relación a mi nombre, que antes tenía otro nombre pero se me olvidó, este Playmobil. Y bueno, luego aquí una pulsera con una frase muy bonita, pero que no os interesa. Bueno, luego aquí, esto sí que es importante, y es la webcam que os hice una review sobre ella y que os gustó muchísimo, y es la Logitech no sé qué. Lo tenéis aquí, su nombre en específico y su review. Y está puesta en 2 trípodes, que este lo utilizo por si quiero salir y tal, y ese es para sujetarla. Yo siempre he dicho que estos 2 trípodes están haciendo algo sexual, pero bueno, no me hagáis caso en respecto a eso. Bueno, aquí tenemos un estuche y otra figurita. Ah, esto es muy importante, ya que esto es la nueva incorporación, la gran incorporación del 2020. Ya que con estos cascos inalámbricos, por cierto, inalámbricos, son con los que streameo, con los que se me escucha, que sí, yo creo que se me escucha más o menos bien, para lo que valen 15 euros, y son inalámbricos, se escuchan fenomenal, y encima tienen micro, y se escucha genial el micro, por lo cual estoy muy contento con estos cascos, y tan solo por 15 euros, ¡buah! Es que no me lo creo todavía. Bueno, luego aquí tengo unas gafitas, que ya visteis el año pasado que me quedan muy bien, y aquí es donde dejo la cámara. Ah, por cierto, si hay algún Javier que está viendo este vídeo, te dejo aquí qué significa tu nombre, ya que yo también me llamo Javier, por si no lo sabíais, y eso me regaló mi madre para que lo sepa. Bueno, aquí tengo libros que me gustaría destacar uno, y es este, el de los chistes de Lepe. Que este libro es como el puto libro de Auronplay de los chistes. Ninguno de los chistes hace gracia. Por ejemplo, mira, a ver si esto enfoca. ¿Sabes por qué los de Lepe no tienen coro? No, ¿por qué? Porque no les gusta dar la nota. De verdad. Vaya puta mierda, es que no sé para qué lo leo. Pero bueno, sigamos pues. Luego aquí tengo un bloque de notas. Aquí tengo los mandos de la Play, que sigo teniendo 2. Y aquí tengo una tablet que es más vieja que Jesucristo, pero bueno. Ah, por cierto, muy importante, chicos, la regla para mediros la tula. Aunque yo no paso de esto. No paso de ahí, no paso de los 2 centímetros, tío. Pero contento, contentísimo. Pero bueno, basta bromas y vamos a empezar con lo chungo, con lo que realmente importa. Y es lo que mueve el canal, que es este portátil de aquí, que aunque parezca que es un Mac Pro, no sé cómo se llama esto, bueno, que parezca un producto de Apple, no lo es, sino que es un H Pro. Bueno, un HP, perdón, no un H Pro, no sé por qué me invento eso, pero bueno, un HP que tiene 8 GB de RAM, 1 TB de memoria y un generador de i5. Un generador, no sé cómo se dice eso, pero bueno. A este yo le conecto la webcam y le conecto también este ratón que tiene luces. Lo que pasa es que ahora no se lo voy a poner ya que está apagado y tampoco lo quiero encender. Pero bueno, tiene una batería también bastante larga y creo que son 12 horas o así, lo cual me sirve, chicos, es que me sirve para hacer las tareas y para hacer streams y todo eso. Todavía me sirve, así que no tengo que comprar nada más. Y bueno, yo creo que con esta tomita se puede enseñar todo mi setup. La verdad es un setup bastante más simple que el que tenía antes, para mí bastante mejor organizado y todo. Y a mí me gusta más, la verdad. No sé qué os parecerá a vosotros. Dejadme en los comentarios si os gusta más este o el anterior. Pero bueno, lo que sí que os quiero enseñar es cómo sería este setup modo Ultra Gaming. Así que os lo enseño, venga, vamos. Pues así es como quedaría modo Ultra Gaming. Aunque bueno, también faltarían las luces del ordenador y del ratón, pero bueno, así es como queda. Mira, por ahí bastante chill. Guau, es que en persona se ve muy fresco, os lo prometo, se ve muy bien. No sé en cámara en verdad cómo se apreciará, pero bueno, espero que un poquito sí que se vea. Y bueno, yo creo que con esto ya podría terminar. Ah, bueno, no, se me olvidó una cosa, y es que ahí tengo las pesas. Con esto me pongo mamadísimo. Sí. Sé que más es imposible, pero yo lo sigo intentando. Y bueno, ahí también tengo para poner los pies, que eso es muy importante.
y ahí están todos mis cables. No tengo nada más, solo esos, lo prometo. Por ahí no tengo cables. Con lo cual, este sería mi setup. Oh, va que me caigo. Este sería mi setup. Si... Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, yo no hago este vídeo para presumir ni nada. Por lo que habéis visto, es un setup bastante humilde. Y quiero que sepáis que yo esto solo lo hago para mí, realmente, para ver cómo he mejorado mi setup y esas cosas. Y por si puedo dar algunas ideas a otra gente, pues se las doy. Luego también a mí me gustan mucho los vídeos de setup, así que yo también quiero contribuir con ese tipo de contenido, agregando mi setup. Bueno, también se me olvidaba que ahí tengo cositas y tal, pero bueno, eso no importa. Aunque sí que importa que tengo aquí bastantes entradas, pero bueno, eso no importa. Entradas digo de... no que me falte pelo, sino de fútbol. No sé, claro, todavía. Bueno, lo dicho, chicos, que espero que os haya gustado mi setup. Este es... realmente lo que he invertido este año ha sido en la cámara, que yo espero que se esté viendo bien, la verdad, espero que se esté viendo bien. Y yo creo que sí, a mí me gusta mucho la cámara, pero no sé qué os parecerá a vosotros. Y bueno, que no me quiero enrollar más, en serio, que es que siempre me enrollo mucho. Que eso, que felices fiestas, que espero que lo paséis muy bien, teniendo cuidado con, ya sabéis, con el COVID y esas cosas. Pero bueno, hay que pasárselo un poquito bien, pero siempre respetando las normas y eso. Y bueno, mucho texto. Que bueno, que feliz Navidad. Y que espero que tengáis un próspero año nuevo y esas cositas que se suelen decir en Navidad, ¿no, gente? Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!